Les saluda el ingeniero Alfredo Grande, catedrático de la materia Gestión Administrativa. Estamos desarrollando el tema 4.2 a lo largo de 6 videos cortos. En este momento vamos con el video número 2. Estamos estudiando el concepto de división del trabajo. Este esfuerzo que realizan los administradores de una empresa por estudiar el trabajo para simplificarlo comprende de 4 etapas. Las 4 etapas que ustedes pueden visualizar en esta lámina son: la número 1, identificar los macroprocesos del trabajo o la tarea a realizar. El paso número 2, establecer la relación de comunicación que existe entre los macroprocesos. La etapa número 3, identificar los microprocesos de cada macroproceso. La etapa número 4, establecer la relación o la comunicación que existe entre los microprocesos. Podemos intuir a partir de la imagen que estamos viendo que este proceso es un proceso que se puede llevar en cualquier nivel de la estructura organizativa de una empresa. A la hora de evaluar puestos de trabajo, a la hora de evaluar las tareas que se llevan a cabo en los puestos de trabajo, para efectos de ir identificando oportunidades de mejora, para hacer el trabajo más efectivo, más eficiente, con mayor calidad y alcanzar la especialización de los trabajadores, que es lo que se pretende con la división del trabajo. Asimismo, también para crear puestos nuevos de trabajo cuando es necesario, cuando es requerido. Veamos entonces dentro de esta metodología de trabajo de lo que hay, en lo que consiste la división del trabajo. Aparecen unos términos que hay que tratar de comprender: macroproceso y microproceso. Bueno, veamos antes. Un proceso es la secuencia de pasos que son requeridos para llevar a cabo un trabajo o una tarea, sea cual sea dentro de la empresa. Por ejemplo, podemos decir el proceso de compra dentro de una empresa. Ok, ese proceso de compra consistirá en una serie de pasos o secuencia de pasos o tareas que son necesarias para cumplir con toda la función de comprar dentro de la empresa. Otro proceso puede ser la producción, es decir, la producción consistirá en una serie de pasos necesarios para transformar materias primas e insumos y al final tener como resultado productos terminados o servicios. Entonces, ahí estaríamos hablando de ese proceso de producción. En el área comercial podemos hablar de el proceso de comercialización, el cual consistirá en una serie de pasos a partir de los cuales se logra hacer labor de mercadeo para gestionar marcas en el mercado, poder hacer labor de ventas y distribuir productos o servicios en el mercado. Entonces estamos viendo cómo un proceso se forma a partir de una serie de subprocesos, si lo queremos ver de esta manera. También vemos que aparecen los conceptos de macroproceso y de microproceso. Veamos primero el macroproceso. Un macroproceso lo entenderemos como un conjunto o secuencia de microprocesos que son necesarios para llevar a cabo un trabajo o una tarea, la cual vamos a definir como una tarea mayor. Es decir, un macroproceso requerirá también un esfuerzo mayor para ser realizado y empleará recursos que se combinan con otros recursos y con otros macroprocesos en sí para llevar a cabo un trabajo o una tarea global. En este caso, para poner el ejemplo de lo que nos están diciendo estos dos términos, estos dos conceptos, en el área, por ejemplo, de producción, un macroproceso denominado producción será aquel que está formado por una serie de microprocesos y cada microproceso podrá ser los distintos puestos de trabajo que llevan a cabo operaciones específicas de transformación de las materias primas para tener como resultado final un producto terminado. Por ejemplo, en la producción de camisas en una empresa de la industria de la confección, parte del proceso de producción implicará el paso número 1, por ejemplo, cortar tela; el paso número 2, por ejemplo, hacer unas operaciones de corte, de costura; el paso número 3, pegar mangas; paso número 4, pegar cuello; paso número 5, etcétera. Y ahí vamos viendo la secuencia. Entonces, el macroproceso es el proceso de producción, los microprocesos son la secuencia de operaciones que se van llevando a cabo.
El primero es el macroproceso, la segunda serían los microprocesos. Veamos el concepto de microproceso. Un microproceso es un conjunto o secuencia de actividades específicas necesarias para hacer un trabajo o una tarea menor. Un microproceso requerirá de un esfuerzo por tanto menor y empleará menos recursos. Y combinado con otros microprocesos conforman lo que denominamos macroproceso. Ahí estamos hablando entonces de ambos conceptos. En el ejemplo que he puesto, la labor de producción en una planta de industria de la confección será el macroproceso y los microprocesos serán cada uno de las operaciones de transformación de las materias primas hasta tener como resultado final el producto terminado, que en este caso pues sería una camisa ya hecha, ya confeccionada dentro de una planta industrial. Vemos en el recuadro de abajo de esta lámina, a manera de ejemplo general, cómo tenemos dos macroprocesos que están conectados o están interrelacionados. El macroproceso 1 es el macroproceso que antecede al macroproceso 2. Entonces ahí establecemos unos mecanismos de relación entre ambos macroprocesos. Y es justamente lo que nos dice la etapa número 2, establecer la relación o comunicación entre los macroprocesos, cómo están conectados, cómo están comunicados. Por ejemplo, cómo se comunica producción como macroproceso con, por ejemplo, el área de empaque, si entendemos como empaque como otro macroproceso. Entonces, por ejemplo, hay una serie de interacciones que se dan entre ambos. Por ejemplo, a partir de la producción final que se obtiene en las líneas de producción, el producto terminado pasa al área de empaque. Hay un flujo de materiales, hay un flujo de producto terminado y hay también un flujo de información. Entonces, ahí hay una comunicación, una interacción entre ambos macroprocesos. Podemos determinar también al observar esa lámina que dentro del macroproceso 1 aparecerá un recuadro con microprocesos que están también interrelacionados. Identificamos esos microprocesos del macroproceso 1, que es la etapa número 3. Y la etapa número 4 implica establecer esa relación o comunicación entre esos microprocesos. Por ejemplo, si el macroproceso 1 fuese producción, vamos a ver los microprocesos que pueden ser, por ejemplo, un microproceso 1.1 puede ser abastecimiento de materias primas a la línea de producción. El microproceso 2 puede ser la verificación de las especificaciones de calidad de la materia prima que está entrando a la línea de producción. Ambos llegan de manera paralela, se hace la verificación y se pasa posteriormente al microproceso 1.3, donde ya se comienza la manufactura. Después, el microproceso 4 pudiese ser el producto terminado que se tiene al final de las líneas de producción. Entonces ahí vemos cómo hay una serie de microprocesos que están interconectados y hay relaciones de comunicación entre ellos. Pudiésemos ejemplificar lo mismo con el macroproceso número 2, entendiéndolo como el área de empaque. El área de empaque es el macroproceso 2 y dentro del área de empaque tendríamos también unos microprocesos, como pueden ser la labor de empacado, que sería el microproceso 2.1, donde está haciendo alguna labor de empaque en particular. Y por ejemplo, si en esta empresa se van separando los productos, unos que van para mercado local, otros que van para mercado internacional, estamos hablando de productos para exportación, por ejemplo, el microproceso 2.2 pudiese ser trasladar el producto terminado hacia la bodega de producto terminado o producto final para el mercado local. Y el microproceso 2.3 pudiese ser el desplazamiento del producto terminado, que es de exportación, hacia el lugar de almacenamiento del producto terminado de exportación. Entonces vemos cómo se ejemplifica a partir de los casos que he expuesto esta parte del proceso de estas etapas de la división del trabajo. Espero que haya quedado comprendido perfectamente para mayor facilidad de ustedes, estudiantes. Continuando con el desarrollo de este tema, volvemos nuevamente a hacer un repaso de las etapas. Tomamos de base el ejemplo anterior, donde considerábamos una empresa que hacía una labor de producción
de bienes, tanto para mercado local como para mercado de exportación. Y mirábamos dos macroprocesos. Macroproceso 1, producción, macroproceso 2, empaque. Ahora vamos a ejemplificar nuevamente las etapas. Vamos a tomar de base otra situación, otro contexto. Veamos, tomaremos de ejemplo una empresa nueva en el mercado. Esta es una empresa nueva para la cual se están creando las áreas, los departamentos, los puestos de trabajo. Esta empresa produce y comercializa, o va a producir y comercializar, prendas de vestir, la cual comprará las materias primas a proveedores locales e internacionales y va a emplear socios comerciales, es decir, distribuidores, para la distribución de sus productos en el mercado local y en el mercado internacional. Entonces nos da una idea de un contexto general a nivel global de lo que la empresa va a hacer. Bueno, la dirección desea organizar la empresa, definiendo para ello puestos de trabajo y definiendo la estructura organizativa para la cual se necesita de la división del trabajo. Veamos entonces esos macroprocesos globales que la alta dirección, los dueños de esta empresa, han decidido definir de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la realidad de lo que la empresa va a hacer o lo que se quiere que la empresa haga. Esta empresa, a través de sus administradores, definen 7 macroprocesos. El primer macroproceso, abastecimiento de las materias primas e insumos, es decir, cómo va a lograr proveerle a toda la empresa de las materias primas e insumos para que ésta sea capaz de operar. Tiene que haber un departamento que se encargue de eso, un área de gestión que se encargue de eso. Número 2, almacenamiento de materias primas, insumos y partes. Obviamente lo que se compra para proveerle a toda la empresa, en todos sus departamentos, en algunos casos, algunas cosas que requerirán almacenamiento, como por ejemplo las materias primas. Hay una bodega de materias primas, hay una bodega de insumos, hay una bodega de partes. En el caso por ejemplo, repuestos para la parte de maquinaria, o por ejemplo, si es una empresa textil, como es el caso, agujas para las máquinas de coser, por ejemplo, son partes. El macroproceso 3, transporte de materiales y productos. A lo mejor esta empresa define un departamento que se encarga de la logística interna para movilizar internamente dentro de la empresa todos los materiales. El macroproceso número 4, pues producción como tal. El macroproceso número 5, la administración, pues se define que hay necesidad de llevar una labor de administración y se concibe como un área de gestión, un departamento. El número 6, un almacenamiento de productos terminados. En este caso, pues será un área de almacenamiento separada del área de almacenamiento de materias primas. Cuando digo separada, me refiero separada en la estructura organizativa. Pues puede ser que sean almacenes que están pegados, una bodega general, en una parte hay materias primas, en la otra parte hay productos terminados, o pueden ser dos bodegas también separadas físicamente. Pero sí, lo visualizamos acá como dos macroprocesos porque la forma de administración de cada uno de esos almacenes será distinta. Y finalmente la 7, que es la comercialización, pues ahí se harán cargo de toda la gestión de mercadeo, la gestión de ventas y la gestión de distribución. Esto es lo que ha definido esta empresa. Veamos más adelante. Ok, aquello se definió en la etapa número 1, los macroprocesos. La etapa número 2 consiste en establecer cuáles son esos mecanismos de relación o de comunicación que existen entre estos macroprocesos. Esos 7 macroprocesos que se definieron, los vimos en la lámina anterior, cómo están relacionados. ¿Ok? En este sentido, pues las empresas podrán emplear a través de sus administradores distintos mecanismos para presentar la información o para poderla estudiar y analizar. En este caso, pues se plantea una matriz donde ustedes pueden observar los 7 macroprocesos que están descritos cada uno de ellos y en la etapa que consiste esta en definir esos mecanismos de relación o de comunicación entre macroprocesos, pues es una columna adicional en la matriz donde se describe por parte de los administradores o las personas que están haciendo la división del trabajo, se van describiendo esos mecanismos de relación o de comunicación.
A manera de ejemplo, veamos el macroproceso número 1, abastecimiento de materias primas. Veamos en qué consiste su descripción. Esta es una tarea de gestión de abastecimiento de todos los requerimientos internos de la empresa. Debe proveer a todas las áreas lo que necesitan. Recibe información del área comercial a fin de planificar el abastecimiento. Debe proveer a todas las áreas lo que necesitan. Vamos a tratar de ampliar un poquito esta descripción. Cuando dice que el área de gestión de abastecimiento maneja toda la parte de los requerimientos internos de la empresa. ¿A qué se está refiriendo? Que este departamento o esa área de gestión va a ser la encargada de recibir internamente todas las necesidades de los distintos departamentos o áreas de la empresa. Necesidades en términos de insumos, materiales, servicios incluso que necesitan para operar cada uno de ellos. Por ejemplo, el área de producción, dentro de su planificación de la producción, establece cuáles son los requerimientos o necesidades de materias primas. Entonces le pasa ese requerimiento al área de abastecimiento de materias primas. ¿Para qué? Para que le compre lo que va a necesitar en términos de materias primas. Otro ejemplo puede ser si hay un área de empaque, bueno, el área de empaque necesita insumos de empaque. Entonces, en función de lo que se va a producir y se va a empacar, le pasa el requerimiento al área de gestión de abastecimiento para que compren los insumos de empaque que se van a requerir. Entonces, a eso se refiere esa parte de que se manejan los requerimientos internos de la empresa. También ahí aparece dentro de la descripción que reciben información de comercialización a fin de planificar el abastecimiento. ¿Qué es lo que está recibiendo a nivel de información? Lo más probable es que ahí se recibe un pronóstico de demanda. Es decir, el área comercial es la encargada de estudiar la demanda en el mercado. Ustedes ya saben lo que es la demanda en el mercado y, por ejemplo, esta información que lo provee a través de un pronóstico de demanda sirve de base para hacer la planeación de todo el trabajo de la empresa. Entre ellos, pues el área de abastecimiento tiene que planificar las compras y para eso se va a basar en la información del pronóstico de demanda que le provee el área comercial. Vayámonos ahora a la descripción de la relación o comunicación, es decir, cómo es que se relaciona o comunica el área de abastecimiento con otras áreas de la empresa o con otros macroprocesos. Veamos. El área de abastecimiento recibe información del área comercial a fin de planificar el abastecimiento. Ya aparecía en la descripción, lo dejamos plasmado dentro de esa relación o comunicación. ¿Cómo va a ser esa relación de comunicación? Se debe de definir. Eso ya son procesos, métodos de trabajo bien operativos, bien prácticos. Por ejemplo, a través de un correo electrónico, a través de un instrumento donde se le está entregando físicamente el pronóstico de demanda, qué sé yo, hay mecanismos de comunicación interna que las empresas definen. También el área de abastecimiento debe comunicarse con el área de almacenamiento de materias primas, que es otro macroproceso, así como con el transporte de materiales, que es otro macroproceso que aparece por ahí. ¿Qué tipo de comunicación o de información es la que se maneja en este nivel? Por ejemplo, ¿para qué se comunica el abastecimiento con la bodega de materias primas? Bueno, se comunica en el sentido de necesita saber niveles de inventario de materia prima, porque para comprar materias primas toma la decisión en base al requerimiento del área comercial, el requerimiento del área de producción, pero para ello necesita saber cuánto hay de inventario, porque si hay suficiente inventario, a lo mejor no es necesario comprar, o si no hay suficiente inventario, pues se compra un X cantidad de materia prima y garantizando pues que se van a mantener niveles de inventario de seguridad si eso está establecido en política dentro de la empresa. Entonces ahí vemos cuál es el tipo de relación que existe entre estas dos áreas y la empresa definirá cuáles son los instrumentos de comunicación. Y con el área de transporte de materiales también se comunica. Recordemos que el área de transporte de materiales es otro macroproceso. Es una actividad logística que la maneja algún gerente de esa área. Es importante proveer información de cómo están los medios de transporte para gestionar las compras. Por ejemplo, si la empresa va donde el proveedor a traer la materia prima, entonces necesita recursos de transporte. Se ponen de acuerdo tanto con el gerente de transporte como el gerente de abastecimiento para planificar esa compra y que vaya con el transporte a traer la mercadería. O para llevarle, si es que digamos, el área de abastecimiento necesita llevarle
a la planta de producción, que están separadas geográficamente los pedidos, pues el área de transporte será la encargada de realizar esa labor. Y ahí se establece ese mecanismo de comunicación. Creo que acá he explicado este macroproceso, el primero, y la relación de comunicación con los otros macroprocesos. Queda pues ya la tarea para los estudiantes, para ustedes, estudiar los otros macroprocesos y establecer esos mecanismos de relación de comunicación. Ahí aparecen ya en la matriz. Queda a manera de estudio en este tema la descripción de este macroproceso número 1 y les queda de tarea, por supuesto, tratar de estudiar el resto de macroprocesos. Continuaremos más adelante pues con el tercer video.